micosis, un tema que sigue siendo repaso de micro hasta el día de hoy. Desde la próxima semana empezamos ya con neoplasias. Bueno, micosis entonces, como ustedes han estudiado esto en microbiología, esto se clasifica en aquellas micosis que son superficiales, aquellas que son más profundas, otras que son oportunistas, y todas ellas son difíciles de tratar. Entonces vamos a empezar con una micosis muy frecuente que quizás en algún momento de su vida de médicos encuentren algún paciente con estas características. Esto es causada por una levadura que se denomina Pityrosporum ovale. Afecta sobre todo a pacientes jóvenes. La media, es decir, según la estadística, lo más frecuente es entre 15 y 45 años. Pero así también es muy común en la infancia, así como también en ancianos. Esto se relaciona con el calor, con la humedad, con la hipersecreción sebácea y se caracteriza por aparición de máculas. Mácula es un término médico, pero si nosotros vamos a usar un término común, serían las manchas. Las manchas son las máculas. Entonces, estas máculas pueden ser de color oscuro, es decir, hipercrómica o hipocrómica. En este caso, la imagen que estamos observando es de una mácula hipocrómica, o sea, es de un color más claro que la piel. Esto, si el paciente rasca, queda como si fuese la uña y a eso se le llama signo de la uñada, sobre todo si la infección está activa. ¿Cómo se le conoce a esta patología? A ustedes en Brasil, por ejemplo, ¿cómo le conocen? Pano branco. Aquí en Paraguay se le llama pitití, le llaman. Pitití, así se le llama. Pero su nombre en realidad es pitiriasis, ¿verdad? El nombre médico es pitiriasis. Fíjense que esto va apareciendo en varias zonas y se va diseminando. Y más cuando uno rasca y va distribuyendo las lesiones. Suele aparecer predominantemente, porque puede aparecer en cualquier sitio, en las áreas centrotorácicas, es decir, en el tórax, en la espalda, es decir, en zonas seborreicas. Pero también esto aparece en el rostro. ¿Ya vieron alguna vez en la cara de algún paciente? También. Es un mito. Es un mito. Ahora, como dice aquí, las recidivas son habituales pese al tratamiento médico. Yo tuve una persona cercana que tuvo esta patología y el tratamiento duró 4 años para que cure. 4 años. Es bastante complicado. Él tenía 17 años más o menos cuando empezó a aparecer las lesiones y recién ya a los 21 años aproximadamente se curó las lesiones. Esto el diagnóstico lo hace el dermatólogo, donde ellos tienen una luz que se llama luz de Watt, que es una fluorescencia amarillo anaranjada. También se puede hacer con un raspado y colocar en la lámina con hidróxido de potasio, pero el definitivo es el anátomo patológico. Muchas veces como tarda mucho mismo en curar, a veces el dermatólogo ya no sabe qué hacer. Entonces, biopsia para realmente decir es esto o es otra patología, ya que hay muchas patologías dermatológicas que son parecidas. Y cuando entremos en el capítulo de dermato me van a dar la razón. Muchas patologías dermatológicas son muy parecidas a la clínica. Ahora, ¿cómo es que se describe esto por histología? Realmente lo que forman son hifas y esporas. Y a estas hifas y esporas lo comparan con la comida, ¿verdad? Y le llaman filamentos con imagen en albóndigas y espagueti, ¿verdad? Usando la imaginación, ¿verdad? Eso es lo que le llaman, ¿verdad? El tratamiento se lleva a cabo con azólicos tópicos. Generalmente el dermatólogo hace una receta, prescribe y coloca porcentajes. Por eso no es igual para una persona
que para otra persona. Generalmente estos se preparan en laboratorios para cada paciente en particular. Por eso es que en dermato es muy complicado los tratamientos, por eso es que dicen tenés que ir al dermatólogo y él te va a dar, es como unas cifras específicas, porcentajes dependiendo de una persona a otra. Ahora, si me preguntan ustedes, ¿esto va a caer en el examen tratamiento? No. Nosotros tratamiento no preguntamos en el examen. Tratamiento ustedes van a ver en dermatología el año que viene, ¿verdad? Entonces, esto está a modo de información nada más para que tengan un resumen más completo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros identificamos en la lámina? Si se hace una biopsia cutánea, ejemplo, espalda o mano o no sé, donde esté la lesión activa, donde el dermatólogo sospeche que ahí es la toma correcta de esta biopsia, vamos a identificar, como vemos aquí, esto sería nuestra epidermis, ¿verdad? El epitelio plano estratificado con queratina. Ahora, esto que está aquí tiene que llamar la atención. Esto que está en el estrato córneo, que se ven unas estructuras ovaladas, elongadas, ¿verdad? Que por decirles así, igualmente se identifica con el HIE, porque esto es una tinción de hematoxilina y eosina. Pero esto se va a ver mejor con una tinción específica que se usa para hongos. Para hongos la tinción utilizada es PAS. Voy a colocar en la pizarra. Es el ácido periódico de Schiff. Es la tinción más utilizada en hongos porque es de costo bajo y nos permite identificar los microorganismos. Entonces, ya con el HIE podemos ver, pero en caso de duda se puede solicitar la tinción de PAS. Entonces, si nosotros acercamos la imagen, ven cómo se vería en una tinción de PAS. Se ven estas estructuras, estos filamentos elongados, son las hifas y es a lo que le llama parecido al espagueti. Y los redondos, los ovoides, son las esporas. Y a esto es que le llama imagen en albóndiga y espagueti. Ahí se ve bien. Bueno, eso en cuanto a la pitiriasis. Entonces, como vieron, esta patología ustedes ya lo conocían, es de difícil tratamiento y tengan en cuenta eso, ¿verdad? Como les dije, tengo un conocido que en 4 años curó de esta patología. Ahora vamos a otras patologías de tipo micosis que todavía son consideradas superficiales y aún así son de difícil tratamiento. Dermatofitosis. Esto afecta a la piel, así como también estructuras queratinizadas como pelos y uñas. No lo hacen las mucosas y tienen varias formas clínicas de presentación y de acuerdo a la localización recibe un nombre. Son las famosas tiñas. Ya escucharon hablar de las tiñas, ¿verdad? Las tiñas, de acuerdo a la localización, por ejemplo, cuero cabelludo es capitis, barba, barbae. Corporis también se denomina piel glabra, es su otro nombre clínico. La cruris es la inguinocrural. La tiña pedis, el famoso pie de atleta que alguna vez seguramente ya escucharon hablar también, y la unguion o de las uñas. Vamos a ir viendo cada una de ellas y y ustedes me van a ir diciendo si ya vieron, si ya conocen o ya escucharon. Bueno, a estas tiñas se le denominan no inflamatorias, en el sentido de que no generaliza un proceso infeccioso y por lo tanto no deja cicatriz. Es decir, esto una vez realizado un buen tratamiento cura sin dejar cicatriz. Entonces vamos a empezar con la tiña del cuero cabelludo o capitis o tonsurans. Todos ellos son sinónimos. Ahora, esto es propia de la infancia. Es decir, si ustedes el día de mañana tienen un paciente niño que tiene alopecia, es decir, tiene una placa alopécica en el cuero cabelludo, lo primero que van a pensar es que sea una tiña.
y luego empezar a pensar que puede ser una patología que se llama colagenopatías, que son raras, eso es raro. O sea, lo primero ustedes es tiña hasta demostrar lo contrario. Esto, al llegar a la pubertad, supongamos no se trató, no fue al dermatólogo, no fue al infectólogo, igualmente va a curar espontáneamente sin dejar cicatriz. Por eso está clasificado como ya lo dijimos, ¿verdad? Como una tiña no inflamatoria. ¿Cuáles son los agentes causantes? Aquí tenemos el Microsporum canis, el Microsporum gypsum, el Trichophytum verrucosum y el Trichophytum mentagrophytes. Esta sería la lesión, una lesión en forma de placa, alopécica, caída del cabello. Y como dijimos, esto si busca un tratamiento, por supuesto que esto puede curar más rápidamente. Ahora, si no buscó tratamiento, tuvo así toda la vida, igualmente va a curar sin dejar cicatriz. Ahora, si esto le hacemos una toma de biopsia, generalmente las biopsias son tomadas para poder realizar un tratamiento más dirigido y más rápido. Y sobre todo descartar otras patologías. Justamente esta es una tinción de paz, donde vemos estas estructuras, que ¿con qué comparaba estas estructuras? Con espagueti, ¿verdad? Que son las hifas. Y las estructuras más redonditas, más ovoides, son las esporas. Después tenemos la tiña del cuerpo. La tiña del cuerpo se llama también herpes circinado, se llama tiña corporis. También son placas. Eritémato viene de la palabra color rosa, ¿verdad? Descamativo, porque esto va descamando. Como vemos aquí, sobre todo tiene una forma, le llamamos numular. Numular es parecido a una moneda, es redondo, ¿verdad? Ahora, si esto nosotros vamos a tomar una biopsia, es mejor tomarla en los bordes. En los bordes se presume que hay mayor cantidad de microorganismos, que es más activa la patología. Aquí tenemos como agentes el Microsporum canis, el Trichophytum mentagrophytes, el Trichophytum verrucosum, el Trichophytum rubrum y el Epidermophytum flocosum. Esos son los agentes causantes. Estos dos anteriores ya vieron, tiña corporis y tiña capitis. ¿Ya escucharon hablar? Pero no vieron. Ahora este otro estoy segura que vieron. El famoso pie de atleta. Ahora les pregunto, ¿vieron que curó en algún paciente esto? Todos ellos curan, pero es muy difícil, sobre todo este. Es muy complicado de curar. Ya escucharon hablar, cambió todas sus medias, cambió todos sus calzados, porque es bastante complicado de curarse. Todos ellos curan, ¿verdad? Solamente que el tratamiento para estos hongos es prolongado y mucha gente abandona el tratamiento antes de completar. Por eso es que es difícil de curar, ¿verdad? Entonces este es el famoso pie de atleta. Es común en las zonas laterales, en los espacios interdigitales entre los dedos, en la planta del pie donde esto tiene ese color eritematoso y descamativo, va formando como costras, ¿verdad? Aquí tenemos como agentes el Trichophytum rubrum, el mentagrophytes y el Epidermophytum flocosum. También existe lo que se llama tiña incógnita. Esta es aquella que fue tratada con corticoides. Si ustedes miran un prospecto o algún tipo de crema, tópico, dermatológico, casi todos ellos tienen corticoides. Por eso hay ¿cómo se dice? Un dicho que los clínicos dicen, los dermatólogos solo saben corticoides, dicen, ¿verdad? Porque todo tiene corticoides. Entonces esto es aquel paciente que le salió una lesión y le coloca, en cualquier localización, ¿verdad? Le coloca corticoides, aparentemente cura, pero vuelve la lesión.
¿Por qué le llaman incógnita? Porque esto al biopsiar conserva las características histopatológicas, pero ya no le vemos al hongo. No es que el hongo murió, no es que el hongo terminó, sino que le solapa, hace como un camuflado. Entonces por eso le llaman tiña incógnita. Tiña inguinal o inguion, esto sí es común que los pacientes consulten, sobre todo las mujeres, van a la ginecóloga, los varones al urólogo, ¿verdad? Son placas eritematodeescamativas que pican, son pruriginosas, ¿verdad? Y es también en los bordes, esto es más activo. Aquí tenemos al Epidermophytum flocosum y al Trichophytum rubrum como agentes causantes. Tiña unguium. Esto ya vieron también, las famosas uñas que se quedan como amarillas, que se rompen, ¿verdad? Esto es, en realidad, hay una hiperkeratosis, un aumento de la queratina subungueal con onicolisis, es decir, rompen las uñas, pero sin perionixis, o sea, sin inflamación. No es que se ve un proceso inflamatorio. Aquí tenemos el Trichophytum rubrum, el Mentagrophytes y el Epidermophytum flocosum. ¿Esto ya vieron alguna vez que curó en algún paciente? Yo todo lo que vi nunca curaron. Vienen, siguen teniendo y siguen teniendo. Se cae la uña, vuelve a crecer y con las mismas características. Porque es muy difícil de tratar y de curar. Sobre todo es más común en los ancianos, en los abuelitos. No sé si ya llegaron a ver alguna vez, pero también es difícil de curar. Ahora, ¿a qué me refería cuando decía conserva las características histopatológicas, pero no vemos al hongo, por ejemplo, en la tiña incógnita? Esta es la característica histológica de las tiñas. Como podemos ver ahí en la imagen, se ve la epidermis, donde normalmente esta epidermis por aquí tendría que terminar, ¿verdad? Sin embargo, mi epidermis tiene un aumento de tamaño. A eso se le llama acantosis. Es un término que vamos a estar usando en el capítulo de dermato. Acantosis es la hiperplasia epidérmica. Es decir, hay un engrosamiento de la epidermis. Si nosotros hacemos un dibujito de una epidermis normal, y voy a colocar con la letra N, epidermis, dermis superficial, vamos a hacer dermis profunda, hipodermis. Si esto es normal y yo le estoy describiendo la acantosis yo veo un engrosamiento, un aumento de tamaño y veo estas proyecciones digitiformes hacia la dermis y a eso se le llama papilomatosis. Entonces aquí tenemos dos términos. Acantosis, que es el aumento del espesor de la epidermis, y papilomatosis, que es la proyección digitiforme hacia la dermis superficial. Estos términos vamos a volver a usar en muchos capítulos y muchas veces hasta se olvidan cuando ustedes ya son médicos. Yo tengo compañeros que me llaman y me preguntan qué era papilomatosis, no recuerdo, eso es algo maligno, eso es algo feo. Y no, es un cambio nada más que ocurre, en este caso, en la epidermis. Acantosis, aumento de espesor. Papilomatosis hace una imagen como unos deditos hacia la dermis superficial. Y estos son dos cambios que se ven en los hongos, por eso dice aquí, epidermis con acantosis psoriasiforme. Psoriasiforme, ahí les tengo que explicar. Psoriasis es una patología que vamos a estudiar en el capítulo de dermatosis crónicas. Esto, generalmente, si fuese psoriasis, la papilomatosis tendrían el mismo nivel. Casi todos son iguales. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo veo papilas que están más altas, otras son más profundas, otras son más altas, o sea, tiene un parecido a la psoriasis, pero no es psoriasis, ¿sí? A eso se refiere psoriasiforme.
Ahora, por supuesto, aquí nos dice que hay paraqueratosis. Paraqueratosis es otro término que también voy a colocar aquí, que vamos a estar estudiando también en dermato. Paraqueratosis significa conservación de núcleos en el estrato córneo. Es decir, en el estrato de queratina, donde normalmente solamente tendríamos que ver queratina, voy a colocar de color amarillo, vamos a ver la presencia de núcleos. Bueno, ahora les pregunto, ¿ahí vemos hongos? Me van a decir no, porque esto es HIE. Pero si esto nosotros le hacemos una tinción que dijimos que es PAS, ahí vamos a ver la presencia de hongos. Igualmente, estas características histopatológicas me van a permitir guiarme de que probablemente esto es hongo y más con la clínica. Por eso se hace una correlación clínica patológica. Ahora, si es que yo esto hago una tinción con PAS, ahí sí voy a ver las famosas imágenes en albóndiga y espagueti, es decir, hifas y esporas. Bueno, hasta ahí son tiñas que son consideradas no inflamatorias en el sentido de que no dejan cicatrices. Ahora vamos a las inflamatorias. Estas se deben a hongos zoofílicos, son lesiones muy inflamatorias, dejan cicatrices y también dejan alopecias cicatriciales. Son de más difícil tratamiento. Si las anteriores decíamos son de difícil tratamiento, curan en años, esto es de más complicado tratamiento aún. Vamos a empezar con el querión de Celso. Esto también se localiza en el cuero cabelludo. Su diagnóstico diferencial es la tiña capitis, que acabamos de ver, pero esto es más agresivo. Clínicamente, a la observación, al examen físico, se ven placas eritematosas, edematosas con pústulas. Supura pus a través de los folículos a la presión. A eso se le llama signo de la espumadera, es decir, se aprieta la cabecita del niño y sale pus como si fuese una espumadera, como una esponja, ¿verdad? Aquí tenemos dos agentes, el Microsporum canis y el Microsporum gypsum. Esta sería, ¿verdad?, el hongo, ¿verdad?, donde esto va a quedar una cicatriz, esto se aprieta y sale un material purulento, ¿sí? Por ejemplo, ven cómo es completamente mucho más feo a la clínica comparando con la tiña capitis, ¿verdad? Y esto, por supuesto, al apretar va a salir pus, ¿verdad? Esto ya está en una fase cicatricial, como ven ahí. Este es el otro. Se llama tiña fábica o favos. Esto también afecta al cuero cabelludo. Sale pus por los folículos pilosos. Esto hace como depresiones en el cuero cabelludo, es decir, como unos buracos que se llenan de pus y costras. Así como una costra cuando nos caemos, nos lastimamos, esa costra se forma más el material purulento. Y aquí, como dice ahí, adopta una forma de cazoleta. Cazoleta sería como un buraco, ¿verdad? Posteriormente se llenan de costras amarillas. Estas costras al levantar sale el material purulento, ¿verdad?, con los hongos, más lo que sería sangre, ¿verdad? Y esto, por supuesto, también deja cicatriz. Aquí el agente etiológico se denomina Trichophyton schondtleini. Son difíciles los nombres de los hongos, ¿verdad? Este es otro caso muy avanzado, ¿verdad?, de la tiña fábica.
Y ustedes me van a decir, ¿cómo llega así? Pero cuando veamos neoplasias van a ver y me van a preguntar lo mismo, ¿por qué llega hasta ese punto, verdad? Generalmente muchos son tratados en casa, ¿verdad? Con cualquier medicamento que le dijo la vecina, que le dijo la tía. Y cuando llegan, ya llegan en un estado bastante avanzado, ¿verdad? También tenemos otra tiña que es considerada inflamatoria. Se le llama granuloma tricofítico de Mayoshi. Esto afecta a la piel, ¿verdad? Es común en las mujeres tras las depilaciones. Esto era más común, pero sigue siendo común en aquellas pacientes que utilizan, por ejemplo, para depilarse, ¿cómo se llama? El famoso depilador. ¿Conocen el depilador común, verdad? Que se vende en los supermercados. Gillette creo que es una de las marcas, ¿verdad? Sí. Entonces, supongamos en los sanitarios. Los sanitarios son lugares húmedos. ¿Qué le gusta al hongo? La humedad. Por eso generalmente los depiladores traen un plástico que tapa, ¿verdad? Ante el aumento de estos casos. Y sobre todo de compartir. Por ejemplo, la esposa se depila las piernas, el hombre se depila la barba. De compartir los depiladores. Por más que digan, sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Entonces, esto es común, tiene una forma anular, parece un anillo, ¿verdad? Tiene ese color eritematoso, justamente aquí inclusive está descrito en portugués, ¿verdad? Nos dice, es una área bien delimitada que tiene pápulas y hace como pus alrededor de los folículos pilosos. Y esto también deja cicatriz. Y ahí está lo inverso, que es esto, ¿verdad? Varones que comparten depilador con sus esposas, sus parejas, ¿verdad? Entonces aquí aparece lo que se le llama pseudofoliculitis de la barba, ¿verdad? Donde también tienen este material purulento, esto le duele al paciente, consulta, y esto también probablemente van dejando pequeñas cicatrices parecidas a las del acné. Y aquí tenemos el agente del Pityrosporum ovale y la Pseudomonas aeruginosa. Y no solemos preguntar mucho a la gente porque eso es micro y eso asumimos que ustedes ya estudiaron en microbiología, ¿verdad? Yo siempre mis clases, si miran, tiene bastante materia para que ustedes vayan acoplando todo, ¿verdad? Ahora, hasta ahí son micosis comunes, ¿verdad? Micosis clásicas. Ahora vamos a otra micosis que es superficial aún, pero ya tiene un tratamiento quirúrgico. O sea, es más agresiva. Esto se llama rinoforidiosis. Es una micosis mucocutánea superficial. Tenemos como agente causante el Rhinophoridum severi. Es más común en hombres que en mujeres. Es común en ambientes rurales y acuáticos. Por eso ustedes van a ver cuando vayan a los hospitales y hagan una historia clínica, que siempre, inclusive en el modelo de historia clínica, pregunta ocupación, por ejemplo, en qué trabaja, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se preguntan en la historia clínica, hasta si la casa tiene piso, si es de barro, si tiene pasto, etcétera, ¿verdad? Por las probables patologías. Esto aparece en la región naso-orofaringea como pólipos friables. Pólipo se define como lesión sobreelevada de la mucosa. Y el tratamiento es quirúrgico. Por eso dijimos que esto es más complicado de tratar, ¿verdad? En cuanto a la microbiología, tiene dos formas de presentación. La forma de esporangio, que es la forma madura. Esto mide de 100 a 200 micras. Tiene endosporas que miden de 2 a 10 micras. Tiene una zona madura, que se considera la parte central, y una zona inmadura que es periférica. Tiene los trofozoitos, que son formas inmaduras, cuyo tamaño es de 10 a 100 micras, y tienen unas paredes que se le consideran refráctiles,
que tiñen bien con las tinciones utilizadas para hongos. Ahora, esto sería la clínica. Al examen físico se ven lesiones sobreelevadas en la región de la cavidad bucal, ya dirigiéndose hacia la faringe, ¿verdad? Y esto sería nuestra biopsia. Si ustedes se fijan aquí, esto es epitelio de la cavidad bucal, ¿verdad? Que también es un epitelio estratificado. Primeramente también vemos que aquí hay un aumento del espesor del epitelio, es decir, tiene acantosis, pero lo que más llama la atención son estas estructuras ovoides. Consiguen ver estas dos, parecen dos pelotas gigantes. Más igual que estas hay otras en la zona más inferior de la epidermis y hay un proceso inflamatorio crónico, es decir, hay un montón de linfocitos. Si esto nosotros acercamos estas estructuras ovoides, estos son los hongos. Esto también son hongos. Y esta sería la forma inmadura que se le llama trofozoito, que lo comparan con el ojo de pez. Parece ojo de pescado. Ese es el trofozoito, que sería la forma inmadura. Estas son las paredes. Las paredes tiñen bien. Parece como que yo agarré un pincel y pinté alrededor, ¿verdad? Con el PAS o el Musi-Carmine de Mayer, que es otra tinción que se usa para hongos, tiñen muy bien los hongos. Entonces esta sería la forma inmadura, el trofozoito. Ahora, esto sería ya la forma madura, donde justamente es aquello que veíamos como unas pelotas gigantes. Esto que veíamos aquí, esto que son más grandes. Esto tiene a su vez dos porciones. Una porción más superficial que se llama endospora y la parte central donde están los maduros, que todos ellos tienen esas paredes como si fuese que agarramos y pintamos con un pincelito. Todo esto es el hongo. Y es el famoso rhinosporidiosis. Justamente nos dice que esta es la tinción de Musi-Carmine de Mayer. Y aquí, ¿cuántos hongos vemos, verdad? Esto está lleno, repleto de hongos. Por eso es que cuando uno mira en el microscopio, al ver uno, identifica a los demás. Por eso hay una regla en patología, en anatomía patológica, que uno no, si es que no sabe lo que busca, no va a encontrar. Entonces uno tiene que saber lo que está buscando para poder encontrar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es de la región nasal, de la nasofaringe, o sea, de la región nasal y un poco ya de la faringe también, donde también se ven los numerosos hongos. Y miren aquí, y esto explota y va diseminándose más en el tejido que se encuentra, ¿verdad? Porque en cada una de estas boliñas, de estas pelotitas, están llenas de hongos. Y esto hay que sacar, no hay caso, el tratamiento es quirúrgico, es extirpar. A esto se refiere las paredes refráctiles, ¿verdad? Que se identifica súper bien con las tinciones especiales para hongos. Bueno, hasta ahí es micosis superficial. Ahora vamos complicando. Vamos a micosis que son denominadas ya, digamos, un poco más profundas, porque en este caso, la cromoblastomicosis, por ejemplo, es una infección crónica, pero es progresiva. Y aquí afecta piel, pero también ya afecta tejido subcutáneo. Aquí tenemos como agentes causantes la Fonseca pedrozoides, la Fialofora verrucosa y la Cladosporium carrioni. Es común en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo en varones agricultores. ¿Qué significa eso? Que tenemos una cantidad bastante alta en Paraguay y en Brasil de estos hongos. Hongo es un capítulo que sí o sí tienen que manejar como futuros médicos porque son patologías que van a encontrarse en alguna vez en algún consultorio, ¿verdad? O en alguna guardia de urgencia inclusive. Esto es común en extremidades,
Esto ingresa por microtraumatismos, por ejemplo, una espina contaminada, una astilla, una madera que pisan que es contaminada con estos hongos. Y esto, como ven ahí en la imagen, es más agresivo comparando con todo lo que estábamos viendo, ¿verdad? Empezamos con hongos que eran en la piel superficial, ¿verdad? Ahora vamos empeorando. Estos van formando pápulas y placas verrucosas. Pápula era lesión sobrelevada, placa era como un cambio de coloración, ¿verdad? Pero esto va formando como verrugas, ¿verdad? Y tienen un aspecto que le llaman en coliflor o coviflor. Esto va dejando úlceras e infecciones secundarias, cursa con linfangitis y elefantiasis del miembro y las lesiones se autoinoculan. El propio paciente se va, digamos, autocontaminando con el hongo. Esto, por ejemplo, es una lesión en un pie que ya no parece un pie, ¿verdad? Tiene ese aspecto de coliflor, esto está infectado, ¿verdad? Esto inclusive hay que hacer, esta imagen de la planta del pie, hay que hacer el diagnóstico diferencial con carcinomas, que vamos a estudiar más adelante, carcinomas de piel, que también tienen esta morfología. Ahora, si nosotros observamos la histología, esto es con el HIE, primeramente, ¿la epidermis les parece normal? No. Entonces, la epidermis normalmente por aquí tendría que terminar. Sin embargo, aquí tenemos una acantosis muy pronunciada. A esa acantosis pronunciada se le denomina hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Tanto es la acantosis que la epidermis llega casi hasta lo que es la dermis reticular. Y vemos que hay un infiltrado inflamatorio crónico, ¿verdad?, que está distribuido en todas las capas de la piel. Si nosotros vamos acercando el ocular, vemos esta imagen. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta célula? Célula gigante de tipo Langhans, es decir, es una enfermedad que forma granulomas. Porque recuerden que nosotros decíamos, las micosis también son enfermedades granulomatosas, pero no todas las micosis. Todas las que vimos anteriormente, ninguna formaba granulomas. Esta sí es una enfermedad granulomatosa. Justamente esto que vemos aquí es un granuloma que tiene células epitelioides, tiene fibroblastos, tiene linfocitos, se ve la célula de Langhans y se ve que hay algo en su interior. Si esto nosotros vamos acercando y hacemos una tinción para hongos, vamos a ver esto que se identifica aquí, que le llamamos imagen en granos de café. Parece un grano de café, porque es un hongo septado. Les voy a mostrar otra imagen, hay otra. Esta imagen es más linda, donde este hongo tiene ese color pardo, amarronado, está septado, dividido y lo comparan con el grano de café. Entonces, esto es cromoblastomicosis. O sea, la imagen histopatológica es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con presencia de hongos con imagen en granos de café. Esto ustedes vieron en micro, ¿verdad? Todo lo que estudiamos o no tanto, o son nuevos. Na prática teve alguma coisa, mas algumas aulas. No había nada de hongo. Sí. A lâmina não precisa procurar em outra porção. Pode ir direto no granuloma. Sí, podés buscar en el granuloma, ¿verdad? Y pedir la tinción de paz para poder ver. La imagen del grano de café no se ve en el HIE. Sí o sí es paz para hongos. Pero paz es una tinción que no es muy cara. Por eso es que se usa mucho.
Música Carmina es un poco más cara en cuanto a lo económico. Então dá para pedir paz Para poder, um diagnóstico diferencial. Você desconfia. claro, porque hay muchas enfermedades granulomatosas. Micetoma o maduromicosis o pie de madura. Este es otro de los hongos. También es una infección y le consideran tumoral. Tumoral no en el sentido de que sea neoplásico, ¿verdad? Sino de que tiene un aspecto de tumor, de masa. También es crónico y progresivo y aquí ya no es solo piel y tejido subcutáneo, sino que también aquí compromete músculo, fascia y hueso. O sea, esto es mucho más agresivo que todo lo que vimos anteriormente. Son múltiples agentes causantes. Aquí tenemos bacterianos, que ustedes han estudiado también, ¿verdad? Y también tenemos fúngicos, hongos. Ellos tienen una especie de granos que van expulsando a la presión, al examen físico que realiza el médico. También es común en zonas tropicales y subtropicales. También su puerta de entrada es microtraumatismos, espinas, astillas contaminadas, el suelo contaminado mismo, que muchas personas no se acostumbran mucho a usar calzados que quieren andar descalzos, ¿verdad? Él también tiene un tamaño de 0,2 a 5 micras. Es una inflamación crónica con abscesos y fístulas que tienen granos y luego van haciendo fibrosis extensa en el tejido. Aquí justamente se ve, ¿verdad?, un miembro, ¿verdad?, con las lesiones que son nódulos ulcerados, tienen como unas ulceraciones en el centro y esto se aprieta y sale el contenido purulento con los granos del hongo, ¿verdad? Histológicamente la imagen es linda, ¿verdad? Muchas veces nosotros miramos en el microscopio, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? Pero la patología no es linda. Tiene un aspecto de algas, parece como algas, ¿verdad? Esto que vemos aquí es el hongo, tiene como unos pelitos, por eso lo comparan con la alga, con una planta acuática, ¿verdad? También hay un proceso inflamatorio crónico intenso alrededor del hongo o de la bacteria, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nos dice que esta imagen es de la Nocardia brasiliensis. Nocardia es hongo o bacteria. Es una bacteria, ¿verdad? En este caso es bacteria. Porque justamente eso nos dice que aquí puede ser hongo o bacteria, pero la imagen es lo mismo, ¿verdad?, a la histología. Ahora aquí es muy importante los cultivos y los estudios que hacen los bioquímicos para poder identificar y hacer un tratamiento dirigido para el médico. Aquí, por ejemplo, vemos otras imágenes en estos miembros. Van formando como pequeños agujeros, como pequeños buracos, ¿verdad? Esto se va sobreinfectando, va fibrosando. Puede llegar a formar esto, ¿verdad? La famosa elefantiasis, donde si nosotros comparamos al examen físico y medimos con una cinta métrica, esto nos va a dar el tamaño, ¿verdad?, de cuánto es mayor el pie del lado izquierdo en este caso, ¿verdad? Pero esto a la simple vista ya vemos, ¿verdad?, que hay una diferencia abismal. Actinomicótico, micetoma actinomicótico se refiere cuando es bacteria. Eumicótico cuando es hongo. Ahora, la diferencia de esta imagen que parece como una alga que está rodeada por proceso inflamatorio crónico, si es hongo y se tiñe con paz, también vamos a ver las famosas imágenes que son unos palitos, que en este caso son denominados también hifas, y los redonditos que le llamábamos esporas en las tiñas se llaman clamidoconidias. Ellos hacen un fenómeno que se llama fenómeno de esplendor y Hoepli, que es lo que nos permite ver esa imagen que parece como una alga. En realidad son acúmulos eosinofílicos que tienen estas estructuras micóticas, la que nos permite ver en el microscopio de esa forma tan linda, ¿verdad?, que parece una alga. Ese fenómeno que hacen. El tratamiento también aquí depende del agente etiológico.
Si es hongo, es decir, si son eumicetomas, es quirúrgico. Si es bacteria, actinomicetomas, se hace una quimioterapia y ahí después se decide si se va a extirpar o no, con o sin cirugía, dependiendo del compromiso. Después tenemos esporotricosis. Esporotricosis es una infección crónica también causada por el Sporotrix shenchi. También es común en climas tropicales como el nuestro. Es saprófito del suelo, está en el suelo, plantas, árboles, maderas. También se inoculan con espinas. Esto se puede diseminar a hueso, pulmón, meninges y otros órganos en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tienen baja inmunidad. Tenemos tres formas de presentación. La forma linfocutánea, que es una forma clásica, donde son lesiones que van siguiendo el trayecto de los ganglios linfáticos, pero que llega a afectar al ganglio mismo es raro. La forma cutánea, que hay sin afectar mismo el ganglio, se confunde con neoplasias y otras patologías infecciosas. Y la forma diseminada, que afecta pulmón, piel y hueso, y el pronóstico es reservado. Esta sería la forma cutánea, donde esto se puede confundir con un montón de lesiones infecciosas, así como también con neoplasias de la piel. Esta es la forma clásica, ¿verdad? La linfocutánea, que esto, si nosotros vemos que hace ese trayecto en forma de rosario, ¿verdad? Siguiendo como una cuenta de rosario. Tenemos que decir esto es esporotricosis hasta demostrar lo contrario. Puede tener este color negruzco por el pigmento del hongo o puede llegar a hacer otras lesiones de color más rosa, más eritematoso, pero hace ese trayecto en fila indiana. Ahora, también esto es una inflamación granulomatosa, es decir, vamos a encontrar granulomas. Supurativa, sale pus por la piel, ¿verdad? La epidermis también tiene ese aspecto de hiperplasia pseudoepiteliomatosa, es decir, de una acantosis pronunciada. Los hongos son redondos a ovalados y le llaman en forma de cigarro. Mide de 2 a 6 micras. En realidad son gemaciones que lo comparan con lágrimas o tubos. Esto sería la imagen con el HIE, donde vemos un aumento del espesor de la epidermis muy pronunciado, porque si esto nosotros miramos la histología de la piel, por aquí tendría que terminar, ¿verdad? Sin embargo, ahí vemos una epidermis gigante, ¿verdad? Bien llamativa. Un proceso inflamatorio crónico intenso en la dermis, ¿verdad? Ya no da ni para saber dónde está la dermis superficial y la profunda por la hiperplasia. Y esta sería la imagen que se identifica en este caso, como dice, con la tinción de paz. A estos hongos que tienen en forma de gemaciones, lágrimas o también decía en forma de cigarro y lo comparan como si fuese la cabeza de un hombre fumando un cigarro. Esta sería la cabecita del hombre y ese sería el cigarro, ¿verdad? Con mucha imaginación, ¿verdad? Cuando entremos en pulmón van a ver que hay imágenes así que me dijeron que estaba fumando el que describió en ese momento. Pero es que hasta que se parece, ¿verdad? Parece una cabecita con un cigarro. Y hay varios. Ahí se ve. Hasta ahí era, pero vamos a terminar antes de salir del receso. Paracoccidiomicosis. Esta es una micosis sistémica causada por el paracoccidiosis. Tiene dos formas de presentación. La forma levaduriforme, que es lo que ustedes conocían como imagen en timón de marino, en microbiología.
y la forma filamentosa que parece como unas ramitas de un arbolito. Esta es una micosis pulmonar crónica profunda provocada por el Paracoccidioides brasiliensis. Es o no frecuente en Brasil, entonces, es bastante frecuente. Aquí también. Entonces, esto es endémico, inclusive se considera endémico en Sudamérica. Habita en el suelo, predomina en varones adultos de zonas rurales. Es una enfermedad pulmonar crónica donde en la radiografía, en la placa de tórax, se ve un infiltrado intersticial nodular formando como microcavernas o cavernas mismas. Entonces, esto se puede hacer el diagnóstico diferencial con qué patología mismo hay ya. Tuberculosis, ¿verdad? Para el médico que está mirando una placa de tórax tiene que decir o esto es tuberculosis o esto es paracoccioidemicosis. Entonces, la imagen es de un infiltrado intersticial. Puede tener o no cavernas, ¿verdad? Formar una caverna misma. Puede afectar la piel, ese es el problema, que la tuberculosis también afecta la piel, pero es más raro de ver una diseminación a piel. En este caso, por ejemplo, este paciente, que es un paciente que fue del Instituto de Medicina Tropical de Asunción, tenía lesiones en la cavidad mucosa, lesiones en forma de nódulos ulcerados. El cuadro clínico puede que sea una diseminación extrapulmonar inclusive, afectando orofaringe, laringe, piel, ganglios, vaso, hígado, suprarrenal, intestino, riñón, es decir, ser una diseminación extensa. Puede que se manifieste como una forma pulmonar aguda, tenga características de una neumonía, una bronconeumonía, ¿verdad? Por la clínica, y afectar ganglios, vaso e hígado. O puede que sea ya una forma crónica donde va formando granulomas, es decir, también es granulomatoso, igual que la tuberculosis, haga fibrosis, haga hipertensión pulmonar y afecta a los ganglios en más del 70%. Las lesiones que son diseminadas, es decir, estas que ya van a varios órganos, son las que van a formar granulomas. Entonces, como nosotros vimos estos hongos, ellos tienen las gemaciones pequeñas o grandes, que puede hacer ese aspecto clásico en timón de marino. El tamaño es de 40 a 60 micras con una media de 5 a 3. Entonces, vamos a buscar también la presencia de granulomas, corona de linfocitos, fibroblastos, células de Langhans. Y siempre en el HIE va a aparecer, digamos, algo que está ahí por dentro, pero no podemos identificar, porque recuerden, para hongos sí o sí se usa tinciones especiales. Y esta es la clásica imagen en timón de marino, que si encontramos es bellísimo, ¿verdad? Para mirar en el microscopio esto. Ahora les voy a mostrar algunos pacientes con paracoxia. Esta, por ejemplo, es una niña, para que vean que tiene muchas formas de presentación. Ella consultó en el Instituto de Medicina Tropical, que es un hospital en donde yo hice mi rotación. Y ella, como dice aquí, 22 años de su edad y las lesiones tenían 45 días de evolución. O sea, 45 días después recién la mamá la lleva cuando ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque fue apareciendo, digamos, pocas lesiones que con el correr de los días fue aumentando, ¿verdad? Y esto nos dice aquí justamente, lo primero que se hizo es un raspado de las lesiones. Las lesiones, como ven, son lesiones en forma de nódulos y tienen como una úlcera umbilicada, parece como un ombligo en el centro. Esto se hace un raspado inicialmente para poder ya guiarnos hacia qué microorganismo es, ¿verdad? En este caso ya se sospechó por los infectólogos de que era este hongo y al mismo tiempo se le toma la biopsia, pero la biopsia, como ustedes saben, demora más por todo ese proceso que estudiamos en el primer día de la clase práctica, ¿verdad? Entonces, esto ya en una tinción en fresco tiene este aspecto de lesión nodular
y que les voy a mostrar con qué se lo compara con el Mickey, ¿verdad? El famoso Mickey, ¿verdad? Porque hace ese aspecto de septación en el centro y lo comparamos con el Mickey Mouse, con la cabecita de Mickey Mouse. Entonces, con eso ya podemos decir esto es para cóccix, pero vamos a certificar con la biopsia. Para nosotros es muy lindo, ¿verdad? Mirar. Pero como vieron, pobre paciente, las lesiones son horribles y el tratamiento también es complicado para los infectólogos. O bien puede formar la famosa imagen en timón de marino ya con el hidróxido de potasio. Bueno, para ir terminando el capítulo de micosis, nos falta hablar de las micosis oportunistas. Aquí tenemos la histoplasmosis. La histoplasmosis también es un saprófito que existe en forma micelial, es decir, como un conjunto de hifas en la naturaleza. Esto se contagia por los pulmones, es decir, ingresa por las vías aéreas superiores, donde el sitio inicial es el pulmón, donde al inhalar estas esporas se van convirtiendo en un hongo agresivo, sobre todo si la inmunidad está deprimida. Por eso hablamos de micosis oportunistas. La mayoría son asintomáticos si hablamos de un huésped con buena inmunidad, un paciente inmunocompetente. Pero la enfermedad clínica es común en pacientes inmunosuprimidos. Esto lo más común es que se presente como un cuadro pulmonar, pero cuando la enfermedad se disemina, también puede afectar el tracto gastrointestinal y manifestarse como una patología gastrointestinal, es decir, puede tener diarrea, sangrado, náuseas, vómitos, inclusive síntomas de obstrucción o síntomas gripales. El intestino grueso también se afecta y es común que afecte a múltiples sitios. Puede haber úlceras, nódulos, hemorragias, hiperplasia linfoide en los ganglios y también se puede identificar eosinófilos, neutrófilos y granulomas necrotizantes o con células plasmáticas. Esto sería, nos dice, Histoplasma capsulatum es una infección diseminada. En este caso es el hígado donde se ve, esto que vemos aquí son los microorganismos múltiples. Todo esto que se ve de forma redondita, que tiene como una cápsula que le envuelve, son los órganos, son los microorganismos, perdón. Y esto se va diseminando en varios órganos, como en linfáticos, hígado, vaso, médula ósea. Sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y más en VIH positivos. Aquí, por ejemplo, se ven varios hongos, ahí también, en el otro también. Esto sería una biopsia de intestino, donde normalmente tendríamos que tener este tejido epitelial. Sin embargo, en toda esta zona se ve borrada, se ve que hay algo ahí, pero recuerden esto, hasta no tener una tinción especial, ya sea Paz, Musicarmin, va a ser difícil hacer el diagnóstico. Son hongos chiquitos, redondos. Esto también en un caso que afectaba la piel, aparecía como un nódulo en el rostro, donde también hay que hacer diagnóstico diferencial con un montón de patologías. Y después tenemos mucormicosis. Este es el hongo más agresivo de todos, de todo lo que estudiamos esta mañana. Esto son hongos que están en la cavidad oral. La mayoría de los casos también ocurren en pacientes que son muy inmunosuprimidos. En el sentido, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes descompensada, pacientes con VIH, caquexia, aquellos que tienen la inmunidad humoral deprimida, por ejemplo, pacientes con leucemia, pacientes con mieloma múltiple, pacientes con un lupus eritematoso sistémico, pero que también está descompensado, pacientes con tratamiento con corticoides de larga data, pacientes que se hicieron quimio o radioterapia para algún tipo de neoplasia.
Y sobre todo, este hongo fue muy común en el COVID. No sé si alguna vez escucharon hablar del hongo negro que le llamaban, que era el que mataba a los pacientes que quedaban internados por COVID. Justo se hizo inclusive varios estudios, si ustedes buscan van a encontrar, y se trata de este hongo. También aquellos que tienen catéteres, pacientes quemados, pacientes con alimentación parenteral. Son infecciones graves que causan la muerte en días, en horas. Y justamente tiene varias formas de presentación. La rinocerebral es la que es la más agresiva de todas. La pulmonar, la digestiva y la cutánea primaria. Estos hongos generalmente se adquieren por vía respiratoria también. Se encuentran en el ambiente, aunque las formas cutáneas primarias se adquieren por solución de continuidad. Por un catéter, por ejemplo, ¿verdad? Una vía venosa central, un paciente que está grave, ¿verdad? Este, por ejemplo, es el caso de una niña, una paciente de 16 años. Nos dice 96 horas de diferencia entre esta y esta lesión. La lesión apareció, ella era una paciente que se hacía portadora de leucemia, ¿verdad? Donde, como ven, la lesión apareció como un cambio de coloración en la nariz. Recuerden que le gusta el cerebro, rinocerebral, asciende al cerebro. Y ahí nos dice 96 horas de diferencia. En la primera imagen se veía como un área violeta, ¿verdad? En la segunda imagen ya se ve necrosis, equimosis y caída del párpado, ptosis palpebral. La paciente murió 4 días más tarde por extensa destrucción de la masa encefálica. Es decir, destruye el cerebro, le gusta el cerebro a este hongo. Y este justamente es lo que les dije antes de esto, que se asoció bastante con el COVID, ¿verdad? Muchos pacientes que estaban internados por COVID grave terminaban adquiriendo este hongo y este fue el causante de la muerte, ¿verdad? Si ustedes buscan, investigan artículos de mucormicosis asociados a COVID, van a encontrar un montón de artículos. Bueno, esto por supuesto es muy lindo al mirar en el microscopio, parece una plantita, una flor azul, ¿verdad? Es una infección, como dice ahí, cuya incidencia aumentó más debido al tratamiento con inmunosupresores y corticoides. Tienen también unas estructuras filamentosas alargadas, esto es con una tinción de azul de metileno en fresco que tiñe el hongo de azul, parece una planta, ¿verdad? Y esto sería la biopsia, donde hace una necrosis coagulativa, debido a que los hongos tienen una capacidad de invadir el vaso y hacen como una invasión del vaso. Esto que está aquí, que parece como un gusanito, es el hongo. Hace una invasión de los vasos, hace necrosis, por eso se veía esa zona de la niña, ¿verdad? Con un área de necrosis. Aquí, por ejemplo, nos dice, esta es una imagen anatomopatológica, donde se ve que forma un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con presencia de células gigantes de tipo Langhans también. O sea, también es una enfermedad granulomatosa. Y como les dije, si ustedes investigan un poquito van a ver la asociación que tuvo esto con el COVID. Después tenemos la criptococosis, también es una micosis sistémica, también es oportunista. Esto es una infección primaria o reactivación en inmunosuprimidos. Se encuentra en el suelo contaminado por heces de aves. Esto también ingresa por vías respiratorias. Una vez que llega a los pulmones hace una infección sistémica. Puede afectar al sistema nervioso central, a los pulmones. La forma más frecuente de presentación es como una meningitis. Es raro en el tracto gastrointestinal y en la piel. Esto se puede hacer una biopsia o también punzar el líquido cefalorraquídeo. Y aquí se puede usar también musicarmín, PAS y la tinta china, la famosa tinta china. Los hongos tienen ese aspecto de cápsula, lo comparan con el huevo frito. Tiene una cápsula mucoide de moco grande que lo envuelve y es
lo que le llaman imagen en huevo frito, ¿verdad? Este hongo. Esto sería con el HIE, donde ya se puede ver el hongo. Con la tinción de Paz lo que nos permite es identificar, marcar mejor al hongo donde se ve de color rosa. Y por último, ya para terminar, la candidiasis. Candidiasis es una micosis ya sea primaria o secundaria, ocasionada por levadura del género Opportunista. Esto vamos a volver a tocar en los diferentes capítulos donde vamos a hablar de cándida, pero hay que saber que esta es la infección oportunista más frecuente del mundo. Es causante de una vulvovaginitis en un 20 a 30% y motivo frecuente de consulta por las mujeres en ginecología. Sobre todo es más común en embarazadas, en un 15 a 40%, y también a aquellas pacientes que utilizan anticonceptivos orales ya de forma prolongada, ¿verdad? La balanitis también afecta a adultos y ancianos en los varones. 80 a 90% de pacientes VIH positivos presentan candidiasis y 1 a 10 a 16% de pacientes que utilizan catéteres de cualquier tipo. En la boca produce la famosa muguet, que se caracteriza por presentar placas blanquecinas. Esto, al frotar con una gasa, sale un material de aspecto cremoso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que son pseudomembranas. También en los labios y en comisuras labiales se presenta como queilitis, el famoso muguet, ¿verdad? Esto con una gasa, si se frota, sale la gran cantidad de hongos, sobre todo cuando la inmunidad del paciente está baja. Esto aumenta. También dijimos que es causante de motivo de consulta en gineco. Cuando ustedes vayan a los hospitales, van a ver que muchas pacientes acuden a la consulta por tener vaginitis, ¿verdad? Y ya se hace un diagnóstico con el PAP, con el Papa Nicolau, y hay veces que ese tratamiento se le trata, por ejemplo, por 3 meses. Se repite el PAP, sigue habiendo hongos, o sea, hace otros 3 meses. Hay pacientes que en 9 meses a un año curan de candidiasis, dependiendo ya, ¿verdad?, del tipo. Esto les voy a mostrar en las mujeres, en las ginecólogas, ¿verdad? Encuentran al estudio colposcópico esta imagen, ¿verdad?, de una vagina, vulva, eritematosa, con esta secreción blanquecina que le comparan con la crema de leche o leche cortada. Ese es igual a cándida. Lo mismo en los varones. Hace una balanitis, pica, duele, ¿verdad? Y tiene ese aspecto de que lo comparan con la crema de leche. Cuando es sistémico, puede afectar a la piel, como ven ahí. Esto ya no es solamente que pica, esto duele, es doloroso, como una quemadura para aquellas pacientes con enfermedad sistémica. También es causante de la dermatitis del pañal. No sé si alguna vez ya escucharon hablar, el bebé se irritó, no le viene el pañal. En los bebés también es común, ¿verdad?, la candidiasis. Exactamente. La famosa dermatitis del pañal. No le vino tal pañal, ¿verdad? Y también en el bebé pica y duele, como una quemadura. Esto en el Papa Nicolau se identifica esta imagen en forma de ramificaciones, que son las hifas, los redonditos que están en forma de racimos de uva, las esporas. Bueno, hasta ahí es la clase, falta 2 casos clínicos que podemos ver a la vuelta del receso o si quieren ahora. Eso no está ahí, los casos clínicos. Eso es para quien vino en clase. Vamos a mirarla ahora, porque son 2 casos clínicos, no son muy largos también. Vamos a dar todos. Vamos a dar todos los casos clínicos para salir al receso. Bueno, caso clínico 1. Paciente de 45 años, nos dice, sexo masculino. Acude por lesiones en piel que no presenta mejoría con tratamiento. Es decir, se automedicó, que es lo más común. Al examen físico se ve una lesión eritematosa sobrelevada, dolorosa,
donde el paciente refiere que aproximadamente hace 2 años que tiene la lesión, 2 años de evolución. Esta es la lesión en forma de placa dolorosa de 2 años de evolución que hace el dermatólogo. Y hay que hacer una biopsia realmente antes, ¿verdad? Se hace una toma de biopsia donde se identifica un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Esto que vemos aquí es un granuloma. Se ven los fibroblastos, la célula epitelioide y se ve este hongo que tiene una forma de granos de café. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Cromoblastomicosis. Es muy lindo realmente cuando uno ve al microscopio. Lo malo es por del lado del paciente, ¿verdad? La parte clínica. Aquí se ve bien también, a ver, justito salió de lo arriba, el hongo septado de color marrón. Tenemos otro caso clínico, paciente masculino de 49 años, agricultor. Como antecedente de buena salud, refiere haber sufrido hace 6 años un traumatismo punzo penetrante en el dorso y región lateral del pie derecho, el que inicialmente no causó mayores molestias. Posteriormente, en la zona antes mencionada, apareció una lesión en forma de pápula circunscripta, de consistencia blanda al tacto, de color piel, y se extendió a todo el dorso y cara interna del pie, asociada con sensación de quemazón y dolor intermitente latido punzante. ¿Cómo es dolor latido punzante? Ustedes van a estudiar los tipos de dolor después en semiología, ¿verdad? Es un dolor fuerte ya, ¿verdad? Por eso él acude a la consulta. En ese entonces fue diagnosticado como maduromicosis y recibió un tratamiento con ketoconazol por 3 semanas. Ketoconazol es un fármaco que se utiliza para hongos, ¿verdad? De manera irregular. ¿Qué significa de manera irregular? Él mismo no hizo un buen tratamiento, él asume, ¿verdad? Y se iba a realizarse curas locales sin presentar mejoría. Entonces, como no mejoraba, y sabemos que los hongos, como dijimos, tardan en curarse, cualquiera que sea, ¿verdad? Él decidió abandonar el tratamiento. Él mismo dice, yo decidí abandonar el tratamiento porque no veía ninguna mejoría. Después de 6 meses de enfermedad, se agregaron nuevas lesiones en forma de pápulas que se ulceraron, fistulizaron, drenaban una secreción purulenta, además de aumento del volumen de pie izquierdo, hiperpigmentación, sensación de calor, dolor latido punzante permanente. O sea, ya el dolor ya no cedía, ya no pasaba, ¿verdad? Y deformación progresiva del pie izquierdo, por lo que acude al servicio. Entonces, fíjense lo que era. Y luego la lesión. Ya es un estado bastante avanzado donde se ven estos buracos, úlceras, nódulos de aspecto verrucoso, más lesiones que iba teniendo el paciente. Ahora, al examen físico, dice, se observó un edema de todo el pie izquierdo hasta el tercio inferior de la pierna, con orificios fistulosos ulcerados cicatrizando de 1 centímetro aproximadamente, por lo que drenaba un exudado cero purulento conteniendo gránulos. ¿Quién drenaba gránulos? De los hongos. Maduromicosis, ¿verdad? Y se acuerdan que maduromicosis fue su diagnóstico inicial hace 6 meses, ¿verdad? Pero, fíjense que vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Se evidenció que el dolor se exacerbaba a la palpación, o sea, aumentaba. Cada vez que el médico tocaba, dolía más. O sea, por eso dice se exacerbaba a la palpación. Y ya le impedía deambular, o sea, ya no podía caminar bien, ¿verdad? Por la lesión. Y entonces se decide hacer también un cultivo donde se ven bacilos filamentosos gram positivos ramificados. ¿De qué estamos hablando? De una bacteria.
¿Se acuerdan que él recibió tratamiento con ketoconazol, que es para hongos? O sea, el diagnóstico desde el principio no estaba mal. Lo mal es que el médico se olvidó que también, aparte de hongos, bacterias producen el pie de madura, ¿verdad? Entonces, los exámenes auxiliares que fueron realizados como datos positivos de valor, porque hay varios exámenes, ¿verdad? Pero siempre hay que resaltar en una historia clínica aquellos que son fundamentales, ¿verdad? Hemograma decía que estaba de 9.3, ¿les parece que está bien? No, ¿verdad? El paciente está anémico. El hematocrito de 28, ¿les parece que está bien? No, ¿verdad? Está disminuido. Y al examen radiológico, porque se le solicitó una placa también del pie derecho, osteomielitis crónica que compromete a todos los huesos del pie. O sea, él tenía del lado derecho y del lado izquierdo la lesión. Empezó en uno y se fue al otro. El cultivo que hacen los bioquímicos en el frotis, ya con la coloración de gran, se ven en cadena y ramificados. Se tuvieron en cuenta estructuras bioquímicas para identificar aquí la Nocardia brasiliensis, que es una bacteria, en este caso. Y ahí recién se inició el tratamiento, ¿verdad? Ahora, en la histología, por supuesto, esto hay que hacer una biopsia cuando se tiene esta imagen clínica de ese aspecto, de esa índole, con la finalidad de diferenciar también la etiología bacteriana y micótica. Se realizaron varias coloraciones con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Se observaron granos arriñonados lobulados con filamentos rodeados por ese aspecto eosinófilo y alino de sol radiante que parece un alga, ¿verdad? Que es el famoso fenómeno de esplendor y Joepli, constituyendo gránulos de azufre, concluyendo que es una actinomicosis. Recuerden que actinomicosis se le llama a los producidos por las bacterias y eumicóticos son los producidos por los hongos. Entonces, nunca se olviden, si tienen un paciente con estas características, ustedes miran y para la clínica para ustedes un pie de madura, que puede ser hongo, puede ser bacteria, y que tienen que usar todos los métodos auxiliares para hacer un buen tratamiento, ¿sí? Entonces, esto sería la histología, ¿verdad? El famoso fenómeno de esplendor y Joepli. La imagen que parece un alga, un proceso inflamatorio crónico intenso alrededor. Aquí se ve mejor los gránulos, que le llaman gránulos de azufre. Y aquí se identifica el proceso inflamatorio crónico. Aquí se ve mejor ese que le llamaba imagen en sol radiante, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí es hongo. Espero que hayan comprendido esta clase, que les sea de utilidad para su futura vida de médicos.